Mi vida por su amor, capítulo 10, de Bárbara Cartlán. Era extraño, pensó, que una muchacha tan joven y tan inexperta como Lorena pudiera hacer frente al más experimentado y ardiente de los enamorados del mundo social. Y, sin embargo, mientras él esperaba casi conteniendo el aliento, para ver cuál iba a ser el resultado, Lorena ganó. Kelvin Fane se apartó para dejarla pasar y después la siguió por el angosto sendero que conducía a la casa. Con rapidez que debía a su excelente condición física, el duque tomó un atajo, y cuando Lorena y Kelvin Fane aparecieron en el prado, bajo la terraza, él avanzó hacia ellos como si acabara de bajar de ésta. «Ahí estás», exclamó. «Venía a decirte, Kelvin, que te solicitan en la mesa de Baccarat. O más bien, solicitan tu dinero». «Pues no van a tenerlo», contestó Kelvin Fane. «No tengo intenciones de jugar esta noche. A decir verdad, estoy harto de Baccarat. Tal vez pruebe suerte con el bridge, o juegue una partida de piquet contigo». Kelvin Fane hablaba con la mayor naturalidad, y el corazón de Lorena había dado un salto de incontenible alegría al ver que el duque se acercaba a ellos. Había temido que el mayor Fane insistiera en besarla. Hubiera sido poco digno y un tanto embarazoso tener que luchar contra él. Nunca se había visto en una posición semejante con un hombre, pero se dio cuenta, cuando el mayor quiso besarla, de que ella no lo deseaba, y que las palabras con que lo rechazó eran sinceras. Aún así, había tenido miedo, pero ahora que vio al duque, tan alto, tan ancho de hombros, sintió el impulso de correr hacia él y contarle lo asustada que se había sentido y el gusto que le daba verlo. Entonces, mientras los tres cruzaban el prado hacia las luces que brillaban doradas desde la terraza, Lorena comprendió que todo volvía a ser maravilloso y que la presencia del duque la había hecho recuperar el sueño que vivía. Cuando llegaron a la terraza, el duque se detuvo en el punto en que la luz de la ventana iluminaba con toda claridad el lugar. Se inclinó sobre la balaustrada de piedra para mirar hacia el lago. «Será mejor que entre solo, Kelvin», dijo. «Me reuniré contigo en un momento más». Comprendió, al decir eso, que Kelvin era un hombre inteligente y se daría cuenta de que, si aparecía con Lorena, ello le daría a Sara y a Daisy un motivo para mostrarse desagradables. Por lo tanto, Kelvin Fane entró por el ventanal, en dirección al salón, y Lorena oyó que la marquesa lo llamaba desde la mesa de Baccarat. «Creo que Mer es más hermoso a la luz de la luna que en cualquier otro momento», le dijo el duque a Lorena. «Supongo que fue incorrecto de mi parte salir sola al jardín». «No incorrecto, pero tal vez poco sensato. Lo siento, sigo cometiendo errores. No son errores en realidad, y no quiero que se preocupe por ellos. Solo le pido que entre ahora en el salón y toque el piano con la misma suavidad con que lo hacía cuando nos reunimos con ustedes después de la cena». «Me encantaría, pero ¿no cree que interrumpiré o molestaré a alguien?» «No interrumpirá a quienes están jugando, y como así todos sabrán dónde se encuentra, no habrá razón alguna para que nadie haga correr chismes en torno a usted». «Comprendo, y es muy sabio de su parte sugerirlo. Pero de nuevo le pido me disculpe por ser tan tonta. Cuando haya tocado un rato, puede reunirse con nosotros en la antesala, o irse a la cama si lo prefiere». «¿No sería incorrecto de mi parte hacer eso? A nadie le parecerá mal que se niegue a tirar su dinero en algo que, como usted misma ha dicho con tanta razón, ofrece remotas posibilidades de ganar». Lorena se echó a reír con suavidad. «No jugaría, es cierto, aunque tuviera el dinero para hacerlo. Me iré a la cama y leeré. Encontré algunos libros muy emocionantes en su biblioteca esta tarde. Pensé que los descubriría, tarde o temprano. Descubrí otras cosas también. Y el señor Ashby dice que hay más cosas que puedo ver mañana. Y cuando lo haya visto todo, no se sentirá aburrida. Nunca. Jamás podría aburrirme aquí. Creo que uno nunca se aburre con las cosas bellas. Solo quizá, algunas veces, con la gente». El duque pensó con sorpresa que Lorena decía cosas inesperadas, a veces extrañas, pero siempre llenas de sensibilidad. Ella sonrió al decir: «Buenas noches, su señoría, y gracias una vez más, muchas gracias, por todo». Se alejó de él y entró por el ventanal abierto, hacia el salón que se encontraba desierto. El duque esperó y, después de un momento, se escuchó una melodía interpretada hábilmente por alguien que amaba la música
y que había sido bien enseñada. Con la música, Lorena trataba de hacerle comprender al duque su gratitud por lo que había visto y encontrado en Mer. El duque la oyó tocar unos minutos, dirigiéndose después despacio a la antesala. Daisy lo vio y le gritó: «Alston, ¿en dónde te habías metido? Hay un lugar aquí para ti». El duque cruzó la habitación hacia la mesa y se sentó en la silla que había al lado de ella. «¿En dónde has estado?», preguntó ella de nuevo. «Fui a tomar un poco de aire fresco», contestó él. «He sentido mucho calor hoy». Sabía que con esta explicación acallaría cualquier sospecha de ella. «Debiste haberme avisado», dijo Daisy en forma automática. Entonces, mientras le daba las cartas, agregó en un murmullo que solo él podía escuchar: «Mi amor, te eché de menos. Ya sabes que no me gusta tenerte lejos de mí, ni siquiera por unos minutos». Extendía las manos, aferrándose a él, tratando de mantenerlo cautivo. El duque se sintió acometido de extraña furia. No tenía deseos de verse atado a nadie. No quería pertenecer a ninguna mujer. Luego recordó que había oído decir a Kelvin Fane que él era libre y supo que era una mentira. Ninguno de ellos era libre. Aquellas mujeres los poseían y él estaba sometido a Daisy, como Lorena había comprendido que Kelvin lo estaba a Sara. «Maldita sea», se dijo. «Soy un hombre o un ratón para permitir que me pase esto». Miró sus cartas y las colocó boca abajo sobre la mesa. «No tengo deseos de jugar esta noche», dijo. «Hace demasiado calor». Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, mientras Daisy lanzaba un grito de protesta. «Pero, Alston, esto es...». El duque sabía lo que estaba diciendo ella, pero se negó a escucharla. Cruzó la habitación hacia donde Kelvin Fane se encontraba de pie, con una expresión obstinada en el rostro. Escuchaba a Sarah Storr, que se había levantado de la mesa para hablarle. «No sé qué pensarás tú, Fane», dijo el duque, «pero me gustaría jugar una partida de billar. ¿Te sientes con ánimos para competir conmigo?». «Sí, desde luego», contestó el mayor. «Y a eso llamo yo una sugerencia sensata». «Quiero que juegues bridge conmigo», protestó Sarah Storr. «Ya está completo el cuarteto», contestó Kelvin Fane. El duque se había movido hacia la puerta. Kelvin lo siguió, pero Sarah le dio alcance y lo tomó del brazo. «No tardes demasiado», dijo en un murmullo. «Te estaré esperando, queridito». Kelvin Fane no contestó. Sabía, mientras caminaba hacia la sala de billar, junto al duque, que no iría a ver a Sara de nuevo esa noche. El duque se encontraba dormido, cuando lo despertó el gruñido de su perro, Rufus, que siempre dormía con él. Rufus no acostumbraba a despertarse por la noche, y cuando el duque abrió los ojos, pensó que ya debía haber amanecido. La habitación estaba sumida en completa oscuridad, pero como él había descorrido las cortinas antes de acostarse, debido al calor, podía ver a través de la ventana las estrellas que brillaban en el cielo. Rufus gruñó de nuevo, y el duque se preguntó qué podía inquietarlo. Entonces el perro se acercó a la puerta, olfateando. El duque estaba ahora seguro de que había alguien afuera, en el corredor, y se preguntó quién podía ser. Era muy improbable que nadie pasara frente a su habitación, porque él ocupaba la alcoba principal que, aunque estaba en el primer piso, no quedaba cerca de ningún otro dormitorio, excepto uno. Allí dormía la condesa, pero era muy poco probable que anduviera por el pasillo a esa hora de la noche, o que se dispusiera a reunírsele. En realidad, él se había negado ir al dormitorio de ella la noche anterior, como ella quería que hiciera cuando subieron a acostarse. Sabía que ella lo había estado esperando, como había esperado también la noche anterior, pero no sintió deseos de ir a verla, y Daisy tenía suficiente experiencia con los hombres para no presionarlo. Cuando todos habían subido juntos la escalera, al terminar el baccará, y los invitados del duque se retiraron a sus habitaciones, Daisy se había quedado con él en el corredor. El duque se detuvo frente a la puerta de ella. «Hasta mañana, Daisy», le había dicho. «Me alegra mucho que hayas ganado esta noche». «¿Tiene que ser hasta mañana?», preguntó ella. Se veía tan hermosa a la luz de los candelabros dorados del corredor que el mismo duque se sorprendió de que no le inspirara el menor deseo. Titubeó aún en el momento de llevarse la mano de ella a los labios. «Estoy cansado», le había dicho.
Se había sentido avergonzado de sí mismo, porque aquella era una razón tan banal que Daisy no la creería. Él besó su mano y, como si se sintiera un poco desconcertada de la actitud de él, Daisy había tratado de atraerlo hacia ella, pero el duque se volvió y empezó a alejarse. «Buenas noches, Daisy», dijo. «Es muy tarde, así que estoy seguro de que dormirás bien». Él comprendió que ella había hecho un movimiento para tratar de detenerlo, pero avanzó rápidamente por el corredor, en dirección de su propia habitación sin volver la cabeza. Ahora, como Rufus continuaba olfateando la puerta, el duque escuchó y esperó, lleno de tensión. Pensó que sería poco digno y terriblemente embarazoso tener una escena con Daisy en ese momento. Pero la puerta no se abrió. Ahora estaba seguro, sin saber explicar por qué, de que la persona que andaba afuera había pasado de largo. De pronto se le ocurrió que podía ser un ladrón que se había introducido en la casa. Los lacayos que vigilaban por la noche ya estaban envejeciendo, por lo que el duque había considerado la posibilidad de instalar una de esas nuevas alarmas contra robo que, según se decía, eran muy eficientes. Nunca le había parecido necesaria una estrecha vigilancia contra ladrones en Mer, pero había oído hablar últimamente de robos en varias casas grandes y comprendía que los tesoros que poseía podían resultar una gran tentación para algunos coleccionistas que con frecuencia empleaban métodos poco escrupulosos para enriquecer sus colecciones. Por fin saltó de la cama, se puso las zapatillas y una bata larga de terciopelo que había sido colocada sobre una silla, y se dirigió hacia la puerta. Rufus seguía gruñendo levemente, como si estuviera todavía consciente de la presencia del intruso. A tientas, porque no quería encender la luz, el duque se dirigió a la puerta e hizo girar el picaporte con suavidad. En el corredor, como era costumbre, cuando todos se habían retirado ya a la cama, los lacayos de turno habían dejado encendidas solo unas cuantas luces. El duque, al salir de su cuarto, creyó ver moverse una sombra en un extremo. Impulsado por la curiosidad y decidido a investigar, caminó rápidamente en esa dirección y entonces descubrió que en ese extremo del corredor había una pequeña escalera de caracol que conducía al techo de la casa. Hacía tanto tiempo que no iba más allá de su propia habitación, en aquella parte de la casa, que casi se había olvidado de que existía aquella escalera. Ahora estuvo seguro de que quien había perturbado el sueño de Rufus se había escabullido por allí. Quizá los ladrones considerarían los enormes techos de Mer como un lugar muy cómodo, no solo para esconderse, sino para descender al suelo en un punto diferente del que habían usado para subir. Mientras subía rápidamente la escalera, pensó que tal vez debió haber llevado algún arma con él. Había siempre un revólver en uno de los cajones de su dormitorio, aunque uno de sus bastones o un atizador para el fuego hubieran sido igualmente efectivos en manos de alguien tan fuerte y atlético como él. Pensó, con una sonrisa, que podía luchar a puñetazo limpio con cualquier intruso, y que sin duda disfrutaría al hacerlo. Cuando estudiaba en Oxford, se había destacado como pugilista y también en el ejército. Se le ocurrió que hacía ya algún tiempo que no peleaba y que le habría gustado sostener una buena lucha, siempre que no tuviera que enfrentarse con demasiados hombres al mismo tiempo. Pero si ese hubiera sido el caso, Rufus habría ladrado, en lugar de concretarse a olfatear junto a la puerta y gruñir. Llegó a lo alto de la escalera y observó la puerta que conducía a la azotea. Estaba abierta. Se asomó con cautela y entonces divisó a una delgada figura vestida de blanco que miraba hacia el oriente. Supo al instante quién era y la percepción especial que tenía con respecto a Lorena le hizo comprender por qué estaba ahí. Hacía muchos años que el duque no contemplaba el amanecer desde el techo de Mer. Lorena, sin duda, había querido disfrutar de aquella experiencia. Era probable que el señor Ashby la hubiera animado a ello. Y mientras el duque permanecía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que el cielo empezaba a aclarar y que el brillo de las estrellas iba desapareciendo. Ahora podía ver las facciones de Lorena, su pequeña y recta nariz, su barbilla puntiaguda, formando una clara silueta contra el fondo del cielo. Avanzó hacia ella y se situó a su lado. Ella no volvió la cabeza, pero él notó que se había dado cuenta de su presencia, y como comprendió que era lo que ella esperaba, se quedó también inmóvil, mirando silencioso hacia el oriente. El cielo aclaró todavía más,
y la pálida luz en el horizonte adquirió tonalidades doradas. Los rayos del sol se abrían paso y descorrían las cortinas oscuras de la noche. El sol aparecía ya en el horizonte cuando el duque sintió que la mano de Lorena se deslizaba en la suya. Él apretó los dedos y percibió al hacerlo que ella se estremecía ligeramente. No supo si era de emoción por lo que veía o porque él la había tocado. Entonces, en forma casi dramática, apareció el sol, primero, como una intensa llamarada, después, radiante y cegador, como una inmensa bola de fuego. El duque se dio cuenta de que Lorena había contenido la respiración. Al mismo tiempo, oprimía con fuerza su mano, y él tuvo la sensación de que estaba estrechamente unido en la contemplación de aquel espléndido espectáculo. La luz en el oriente se hizo más intensa y nació un nuevo día. Ni Lorena ni el duque se movieron. Entonces, él notó que ella había dejado de oprimirle la mano y él también soltó la suya. Ella lanzó un profundo suspiro que pareció surgir de las entrañas mismas de su cuerpo. Se volvió a mirarlo. Sus ojos reflejaban la luz del sol y su rostro se veía transfigurado, con una extraña belleza. Le sonrió y, sin hablar, se deslizó a través de la azotea y desapareció por la escalera por la que había subido. El duque la siguió con la mirada como si no pudiera creer que se hubiera ido. Le pareció increíble que hubieran compartido aquella insólita experiencia sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Pero comprendió que cuando ella se marchó había hecho lo correcto. No había palabras para describir lo que habían visto. El hablar sobre ello habría arruinado la perfección de aquel instante. Comprendía, sin que nadie se lo dijera, lo que Lorena había sentido, y aunque al principio le sorprendió su silencio, eso era lo que él hubiera esperado de ella. El duque miró hacia el sol. Brillaba ahora con intensidad, iluminando la amplia extensión de sus propiedades. Podía ver los bosques, las praderas, los arroyos y las granjas esparcidas alrededor, con los animales pastando cerca. Todo se extendía ante él como un mapa en el que él podía moverse y vivir. «Es mío, todo mío», pensó. Entonces comprendió que era algo más que eso. Era un depósito sagrado que su padre y sus antecesores habían confiado a su cuidado y que, a su vez, él debería entregar a su hijo y a quienes siguieran sus pasos. Lorena durmió hasta más tarde de lo acostumbrado, y cuando despertó estuvo segura de haber experimentado algo tan precioso, tan perfecto, que lo guardaría para siempre en su corazón. Comprendió que lo más maravilloso era el hecho de que el duque hubiera compartido con ella aquel mágico momento. No pudo imaginar cómo él había adivinado que ella estaba en la azotea y aceptó como un pequeño milagro que apareciera de pronto a su lado y que, sin pensarlo siquiera, lo hubiera tomado de la mano. Cuando el señor Ashby le mencionó que la vista desde arriba era estupenda y la mejor de todo el condado, Lorena decidió que quería contemplarla al amanecer. Con frecuencia, en Roma, se había levantado temprano para ir a la ventana a ver salir el sol y contemplar la ciudad al alba. El sol brillaba entonces como en un acto de fe sobre la cúpula de San Pedro. Había comprendido que la vista que había disfrutado en el convento no podría compararse a la de Mer, que, por encontrarse en un terreno tan elevado, dominaría el panorama hasta una gran distancia. No se sintió desilusionada y todo fue como lo esperaba. Jamás olvidaría aquel momento de su vida. Como no podría olvidar los sentimientos que el duque había despertado en ella cuando él cerró los dedos en torno a los suyos. Se dio cuenta también, cuando volvió a su dormitorio y se deslizó en el lecho, de que lo que sentía era amor. Era, en realidad, lo que había estado sintiendo por él desde el primer momento, pero había tenido miedo de darle un nombre, aún para sí misma. «Lo amo», se dijo, «y es exactamente como yo esperaba que fuera el amor, espiritual y perfecto, y que como el sol procediera de Dios». Quería orar para expresar su gratitud por aquella maravilla que estaba sintiendo. Era una fuente de alegría para ella, pues las emociones que la sacudían no podían expresarse de otra manera. «Lo amo, se dijo una y otra vez. Por el momento, no alteraba su dicha el saber que él no la amaría nunca, que nunca habría nada personal o íntimo entre ellos.
y que él no sería para ella más de lo que había sido cuando lo vio la primera vez, un príncipe que vivía en un palacio de cuento de hadas. Sin importar a dónde vaya, sin importar lo que me suceda, pensó ella, él estará siempre en mi pensamiento, y nada podrá arrebatarme la emoción que acabo de experimentar cuando contemplamos juntos el amanecer. En forma vaga, como si llegara de una lejana nebulosa de su mente, su cerebro le dijo que él pertenecía a la condesa, pero por el momento ni siquiera eso tenía importancia, junto a lo que ella sentía y que, en cierta forma, recibía como una bendición que solo podía proceder de Dios. Amar a alguien tan maravilloso es un privilegio y un honor, se dijo. Puedo rezar por él y sentir que quizá en alguna forma mis oraciones lo protegerán. No podía menos que decirse que la condesa no era la persona que convenía a alguien tan comprensivo y tan lleno de compasión como el duque. Pero se hizo ver a sí misma, con humildad, que ella no era nadie para juzgar. Comprendió, también, que la condesa lucharía por conservarlo. Perder a un hombre así, si él la amara, se dijo Lorena, equivaldría a la muerte misma. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.